Noticiero Los Colombianos. Esta tarde estamos en la Universidad Militar Nueva Granada y el tema central será las reformas de la Constitución de 1886. Estas serán presentadas por Sara Pinzón, Camila Riaño y Gina Poveda. Lo que debemos saber acerca de dicha Constitución fue que fue promulgada el 5 de agosto de 1886 y gracias a ella el Estado adoptó el nombre de República de Colombia. Fue escrita en el gobierno de Rafael Núñez, pero sancionada con José María Campo al poder. Ha tenido la mayor continuidad en el país. Esta posee 210 artículos. Fue cambiada alrededor de 1.5 veces por año y marcó la vía constitucional en Colombia. En ella se estableció que la mayor fuente de autoridad realmente no era el poder, era el Estado, y que Dios era el garante de todas las leyes. Los puntos de esta Constitución fueron los siguientes. Los Estados Unidos de Colombia y su sistema federal son transformados en la República de Colombia, en la cual los estados pasaron a llamarse departamentos y a ser controlados por un Estado centralista. Asimismo, se fortalece la rama ejecutiva, disminuyendo los poderes del legislativo y aumentando los del ejecutivo. El periodo presidencial se extendió a 6 años. Por otra parte, la Constitución y sus leyes se aplican a todos los departamentos sin excepción alguna. El Ejército Nacional se fortalece y se centraliza. Y la religión católica se convierte en un elemento esencial en el Estado y se encarga de velar por la educación. Reforma de 1910. Esta reforma fue la fecha indicada por la Constitución para la culminación del sexenio presidencial. En cambio, un periodo de 4 años se le asigna al presidente de la República y se le prohibió su reelección inmediata. Se elige al presidente por voto directo de los ciudadanos. El presidente no podrá derogar leyes, sino suspenderlas. Y el periodo de los senadores se redujo a 4 años y a 2 de los representantes. Por otra parte, se prohibió la pena de muerte. Y por último, se protegió la constitución política y se le otorgó a los ciudadanos el derecho a acusar las leyes y decretos que consideren inexequibles. Buenas tardes, nos encontramos desde las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada con la señora Sara Pinzón, quien es historiadora y nos va a hablar un poco más acerca de la reforma de 1936 a la Constitución de 1886. Buenas tardes, Camila, muchas gracias por tu invitación. Bueno, en el periodo de 1936 fue elegido Alfonso López Pumarejo y emprendió reforma en varios campos tales como constitucional, universitario, laboral, tributario, judicial, relaciones internacionales y en el régimen de las tierras. Se reformó también la propiedad, el intervencionismo del Estado, el trabajo, la asistencia pública, la huelga, la religión y la educación. El criterio orientador de la reforma se basó en sustituir la relación individuo-Estado por la más amplia individuo-Estado y sociedad, y determinar los deberes que para con la sociedad tenían tanto como en el primero como en el último. El trabajo pasó a ser una obligación social. Además, se incorporaron las normas de educación en el artículo 41, donde se garantizaba la libertad de enseñanza y se garantizaron las libertades de conciencia y cultos. Se institucionalizó el sufragio universal para los varones sin restricción de orden económico y las mujeres adquirieron derechos a ser nombradas para el desempeño de empleos públicos. Buenas tardes, bienvenidos al Museo Histórico UMNG. Esta tarde presentaremos la reforma de 1945. Principalmente, el presidente Alfonso López Pumarejo llevó a cabo su renuncia. Seguido de esto, la reforma buscaba afianzar, consolidar y hacer perdurable la organización de la nación, ya que se veía la ineficacia del sistema. Se procuraba un ejecutivo más eficaz, un legislativo más ágil y actuante y una rama judicial independiente. Se le concede a la mujer la ciudadanía, sin embargo, el derecho al sufragio y a ser elegida seguía restringida. Finalmente, se estableció que para el Congreso habría elección popular de senadores, 2 debates de aprobación de proyectos de ley y una reglamentación de nuevas leyes llamadas especiales. El legislador queda facultado para organizar a la capital de la República como distrito especial sin sujeción al régimen municipal ordinario. En la reforma de 1957 se declara presidente a Mario Espina Pérez.
Fue asesinado Gaitán y los odios políticos. Se declaró turbado el orden público y en estado de sitio. Se genera un golpe de estado encabezado por el comandante Rojas Pinilla, el cual más adelante fue titulado como presidente. Fue reelegido nuevamente y se deslizó a la dictadura. Se convocó a un plebiscito donde votaban los mayores de 21 años y en el cual se conferirá los derechos a la mujer. Este plebiscito contenía lo siguiente: primero, que en el preámbulo se invocara a Dios, el cual era la fuente suprema de la Constitución. Segundo, que los partidos liberales y conservadores serán colocados en el pie de la igualdad y ambos tendrán la responsabilidad del gobierno. Tercero, derechos políticos para las mujeres en igualdad con los hombres. Cuarto, invertir el 10% del presupuesto de la nación para la educación pública. Quinto, carácter vitalicio para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los consejos de Estado. Hoy hablaremos acerca de una de las reformas más importantes de la Constitución de 1886, la cual es la reforma de 1968. Lo que primero debemos saber es que esta reforma estaba basada en el Estado. ¿Por qué? Bueno, porque estaba inspirada en objetivos precisos como modernizar el Estado y los entes que en él conformaban. Entonces, el presidente de esa época se llamaba Carlos Lleras Restrepo. Él fue quien presentó 3 reformas de la Constitución al tiempo. Las presentó mediante Misael Pastrana Borrero. Deben entender que las 3 reformas fueron realizadas y además de ello se creó el proyecto del MRL. Y además se dio la planeación y se reorganizó el gasto público. Se generó la redistribución de funciones entre el Ejecutivo y el Congreso y por último se estableció la función departamental y municipal. Buenas tardes, nos encontramos hoy en el Congreso de la República, siendo 1979. En este discutiremos temas acerca del Congreso, la rama judicial, la jurisdicción constitucional y el Ministerio Público. Respecto al Congreso, este debe buscar la ampliación de la democracia a través del plebiscito y el referendo como medios de consulta popular. Debe prohibir la reelección. Debe recuperar facultades restringidas en la enmienda de 1968 y adquirir unas funciones nuevas, tales como la ejecución del presupuesto del Congreso. Y asimismo debe facultar al legislador para reglamentar el funcionamiento de los partidos políticos, el cual el Estado deberá asumir todos los gastos electorales. Con respecto a la rama judicial, pienso que el Consejo Superior de la Judicatura debería ser la cabeza de esta y deberíamos eliminar el Tribunal Disciplinario. Respecto al Ministerio Público, debemos crear la figura de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, establecer que el procurador esté a cargo de la defensa de los derechos humanos y que éste pueda presentar ante el Congreso proyectos de ley. Tanto el procurador como el fiscal serán elegidos por el presidente de la República. Me parece. Con respecto a la jurisdicción constitucional, se le debe conferir el poder a la Corte Suprema para ejercer el control judicial de la Carta Política. Y además, esta debe decidir sobre los asuntos del estado de sitio y del estado de emergencia económica y conceder sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de esta Constitución.